Cristo, yo te amo. La Iglesia de Cristo, libertando a los cautivos, presenta su programa Proclamando a Jesucristo con el hermano Moisés Ramos Cedillo. Quédese con nosotros. Y creo que cuando nosotros reconocemos la condición en que vivíamos antes y reconocemos en la condición que nos encontramos, nos vamos a convertir en mensajeros agradecidos por el favor que de parte de Dios hemos recibido. Me gusta lo que dice la palabra aquí en 1 Corintios 1:27. Dice la palabra, el apóstol Pablo está hablando a los creyentes corintios que no estaban entre los sabios, como dice acá. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Cuando vemos personas que han vivido una vida desastrosa, podemos decirlo así, una vida desagradable ante la sociedad, pero se manifiesta el amor de Dios para estas personas, y cuando la persona es alcanzada por la misericordia de Dios, se convierte en una persona muy agradecida y empieza a vivir una vida de obediencia a la palabra, empieza a poner por obra la palabra que se le está enseñando y empieza a evidenciarse una nueva vida, porque le decía a una persona hoy en día que cuando el cristiano empieza a alimentarse como una nueva criatura, el Espíritu empieza a tomar control de determinada persona y se empieza a evidenciar el fruto. Y el fruto que se evidencia en un cristiano obediente es el fruto del Espíritu. Y usted sabe cuál es el fruto del Espíritu. Se va a ver un cambio de vida, entonces podemos decir realmente lo que Dios ha hecho es realmente impresionante. A mí me impresiona cuando veo personas sacadas de lo más bajo y empiezan a ser usadas de parte de Dios. Hay muchos testimonios que nosotros conocemos de personas que han sido sacados de la borrachera, de la drogadicción, de la prostitución, de cuántas cosas. Y Dios los empieza a trabajar de una manera tan especial, y es un deleite escuchar hablar a estas personas, porque tienen una convicción de que son nuevas criaturas y empiezan a dar un fruto precioso. Y por eso es que el apóstol Pablo está hablando a los corintios, porque estos creyentes no estaban en un nivel muy alto por lo que dice la palabra. Y el apóstol Pablo le está diciendo acá, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. ¿Se imagina usted el apóstol Pablo, un hombre asesino de los cristianos? Él perseguía a la iglesia cristiana. Luego se convierte a una nueva vida y empieza a ser usado de parte de Dios. ¿Por qué Dios no llamó a un hombre sano? ¿Por qué no llamó Dios a un hombre que no quebraba un plato, como decimos en mi país? Porque hay personas que no son cristianos y viven una conducta que cualquiera se equivoca. Cualquiera puede decir, si no es por el discernimiento espiritual que Dios nos da, no podemos tragar la papa, como dicen también en mi país. Personas
con un alto nivel de educación impresionante que uno se queda sorprendido. ¿Qué testimonio?, dice uno. Pero cuando menos acuerda, se evidencia que algo hay malo ahí, y lo que hay es, no hay presencia de Dios en sus corazones. Entonces quiere decir que Dios llama a veces a personas, asesinos, violadores. ¿Cuántas personas, lo vil y menospreciado del mundo, llama a Dios? ¿Para qué? Para avergonzar a aquellos que se creen ser intachables. Y tenemos que saber entender esto, que cuando Dios llama a una persona y lo cambia, y esta persona empieza a dejarse trabajar de parte de Dios, va a ser usado a un nivel impresionante. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado como vemos a las personas cuando vienen a la iglesia a humillarse ante la presencia de Dios. Si esta persona se deja trabajar, no importa en la condición en que está, pero si llega a dejarse limpiar por medio de la sangre de Jesucristo, va a ser una persona de bendición. Por eso nosotros debemos de prepararnos para entender esto, que Dios llama a lo vil y menospreciado del mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a aquellos que se creen que son, como dije al principio, intachables. Por eso es que es importante que nosotros hagamos uso de la fe. Cuando le hablamos a alguien que está oliendo mal, debemos de, por la fe, empezar a sentir un perfume agradable. En cierta oportunidad, con uno de mis hermanos, a quien yo amo mucho en la congregación, encontramos una persona en la calle muy necesitada. Y le di transporte en mi automóvil, y le aseguro que ese carro quedó oliendo un olor impresionante, mal olor. Y me decía el hermano: ¿cómo tú aguantas hacer esto? Le digo: ¿sabe por qué? Porque por la fe, ese perfume o ese mal olor, por la fe empiezo a oler a un perfume agradable. ¿Sabe por qué? Porque este varón, un día que sea restaurado de esa condición de vida que tiene, se va a convertir en un hijo de Dios agradecido, se va a convertir en un hijo de Dios muy agradecido, y va a anhelar ayudar a otros. Así es que debemos de ver nosotros también con ojos de la fe, porque Dios llama a lo vil y menospreciado para avergonzar. Por eso, si tú estás en un nivel saludable, pero si no has venido a Cristo, es necesario que lo hagas también. Y aprovecha esa gran oportunidad. No todos nacen viviendo la misma experiencia. Algunos nacen en hogares muy educados, pero eso no significa que tienes la vida eterna. La vida eterna se obtiene reconociendo al único y suficiente Salvador, que es Cristo Jesús. Por eso te invito a reflexionar. No importa que tú no seas de los que están bajo ese nivel, de los viles, de los despreciados, pero déjame decirte que si todavía no has reconocido el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, estás dentro de esos, porque el pecado te separa de la presencia de Dios, y necesario es que vengas arrepentido a los pies de Jesucristo y te dediques de ahora en adelante a caminar en una nueva vida. Dios te bendiga. Fue un privilegio muy grande darte este consejo y hacerte un llamado al arrepentimiento. Necesario es llegar a los pies de Jesucristo arrepentido. Solamente tienes que decirle: reconozco que he ignorado tu sacrificio en la cruz del Calvario, pero hoy te pido perdón porque he cometido el pecado de ignorar ese regalo que está vigente. Pero hoy reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Reconozco que moriste en la cruz del Calvario. Ahora te recibo en mi corazón. Si tú haces esto de una manera con convicción, te aseguro que vendrá un cambio en tu vida. Por eso le decía a una persona hace unas noches que sería la respuesta, o cuál sería la respuesta si a usted le dicen: ¿cómo está la relación suya con Dios? ¿Se considera una hija o un hijo de Dios? Esta persona me decía: déjeme pensarlo porque no tengo respuesta.
¿Qué indicaba esto? Que todavía no había reconocido el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, necesario es que nos definamos, porque en cierta oportunidad me agarraron del cuello y me dijeron: hoy vas a morir. Hoy vas a morir porque a mí me caen mal los cristianos. Le dije a este varón: solo Dios tiene el derecho de quitar la vida. Pero si tú lo quieres hacer, solamente déjame decirle a mi Padre Celestial que le agradezco por haberle servido hasta el día de hoy. Y le agradezco por haberme restaurado. Ahora te pido por este varón que quiere quitarme la vida, que si hoy mismo me la quita, que tenga de él misericordia. ¿Y sabes qué pasa? Este hombre se conmovió de una manera tremenda.